Bien, continuamos con nuestra lectura de 2 Corintios, estamos en el capítulo 11 y hoy vamos al versículo 4. 2 Corintios 11, 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Señor, enséñanos a través de tu palabra, porque realmente necesitamos, Señor, que tú inundes nuestros corazones, Señor, y nos enseñes, Padre Celestial, porque queremos seguir tu camino, Padre Celestial, y no otro. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, si viene otro predicando a otro Jesús, si viene alguno predicando a otro Jesús, bien lo recibís. Eso nos hace preguntarnos, ¿qué otro Jesús podrían haber recibido los corintios? Esto todo dentro de lo que venimos diciendo es una defensa del ministerio de Pablo. Pablo dice, yo les prediqué a Jesús, a este Jesús. Les prediqué un Jesús con determinadas características, con determinadas condiciones, pero viene otra gente y les predica a otro Jesús. A otro Jesús. Y esa es la pregunta básica. ¿A qué otros Jesús le estaban predicando a los corintios? ¿Y qué otro Jesús nos predican a nosotros? Que bien lo recibimos, con ganas lo recibimos a ese otro Jesús. Y nos olvidamos del Jesús que nos ha sido predicado por Pablo, que nos ha sido hablado por Pablo, que nos ha dejado escrito Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, nos han dejado bien delineado, bien marcado a qué Jesús hemos de adorar. Sin embargo, vienen y nos predican a otros Jesuses y se los acepta con muchas ganas. Bien lo recibís, dice, bien lo toleráis. Viene alguien, predica a otro Jesús, dice, qué interesante lo que ha dicho este maestro, pero qué profundidad de conocimiento, mirá lo que ha predicado acerca de este Jesús, y lo toleramos. A los corintios, particularmente, iban y les predicaban Jesús. Pablo les había predicado un Jesús de libertad, como le había dicho a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Sin embargo, venían otros y les predicaban a un Jesús que sí les pedía que estuvieran sujetos otra vez al yugo de esclavitud, que se volvieran nuevamente a la ley mosaica, que se volvieran nuevamente a los antiguos rudimentos, que se volvieran nuevamente a la circuncisión, a guardar las lunas, a guardar las fiestas, los meses, los días. Sin embargo, Pablo les había predicado otro Jesús. Pero estos venían y decían, qué maravilloso, mirá cómo sabe esta persona acerca de las profundidades de Dios y nos está predicando a Jesús. Claro, pero no era el mismo Jesús al que habían recibido, era otro Jesús y lo toleraban. Y eso es lo que tenemos también nosotros hoy que entender, que lo que vienen y nos predican no es al Jesús que ha predicado la Biblia. Dice, bien lo toleráis y bien lo recibís. Entonces cabe también preguntarnos a nosotros mismos, ¿a qué Jesús hemos recibido? ¿Qué Jesús escuchamos que nos presentan cada domingo? ¿Qué Jesús es el que adoramos? Porque, hermano, podría no estar adorando usted a Jesús de Nazaret, sino adorando a otro Jesús. Pablo se lo dice a los corintios. Entonces usted bien podría estar adorando a un Jesús que es diferente al Jesús que debe adorar, el Jesús que salva.
como dice Hechos 4:12, que vamos a leer. Conocidísimo pasaje, por supuesto. Dice, veamos, ¿no? Dice, este Jesús, desde el 11, 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pero este Jesús, el Jesús que Pedro y Juan estaban predicando ante el concilio, el texto que hemos leído está en el contexto de Pedro y Juan ante el concilio, cuando ellos fueron apresados. Ese evangelio, ese Jesús es el que los mismos líderes espirituales y líderes civiles habían rechazado. Ese es el Jesús que predicaba Pablo, que en este momento estaban predicando los apóstoles. Un Jesús que no se lleva bien con lo políticamente correcto. Un Jesús al que no le importa estar bien con la política. Un Jesús al que no le importa estar bien. Y sus discípulos tampoco les importa estar bien con la sociedad que los rodea. Porque han venido a decirle a esa sociedad que está en pecado, que necesita morir a las obras del diablo y necesita ser renacido en Cristo. Y hermanos, yo les puedo asegurar que ese no es un mensaje que le guste a la gente. No es el mensaje que le gusta a los políticos y no es el mensaje que le gusta a la sociedad que nos rodea. Por eso, ¿cuál es el Jesús que nos está predicando? Es ese Jesús que le pide por favor al político de turno que le haga un monumento a la Biblia, por favor. ¿O es el Jesús al que eso no le importa, que vino a destruir las bases de esta sociedad? Porque vino a decirle a esta sociedad que está bajo el maligno, como dice 1 Juan 5:19, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y sabe que eso es así. Porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aquellos que se erigen como los dueños de la verdad. Aquellos que se erigen como los que han de conformar nuestro pensamiento. Esos que se erigen como aquellos que han de darle forma a nuestras formas de creer y ser. El Jesús que predicó Pablo, el Jesús que predicaba en este caso Pedro y Juan, es ese Jesús que está reprobado por ellos. Entonces, ¿por qué queremos predicar un Jesús que sea potable para esa sociedad? Porque Pablo no predicaba ese Jesús, como dice Gálatas 1:10, que hemos leído muchas veces. Porque si ahora quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. ¿Qué Jesús estamos predicando? Porque hermanos, yo no predico a un Jesús que a usted le sea agradable. Yo predico a un Jesús que va a salvarlo si usted se arrepiente de sus pecados. Un Jesús que nos dice con claridad que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ese es el Jesús que predicó Pablo. Pero claro, los que vienen a llenar nuestros oídos porque quieren vaciar nuestros bolsillos, no predican a ese Jesús. Le predican a un Jesús de bendiciones, a un Jesús de maravillas, a un Jesús que puede ser moldeado. No predican a este Jesús. Y Pablo sabía que a los corintios le estaban predicando ese Jesús. Ese Jesús que es más potable ante la sociedad. Mucho más potable ante la sociedad. Al principio, antes de que el emperador Claudio echara a todos los judíos de Roma por las peleas que se armaban entre judíos y cristianos, el cristianismo era considerado una secta del judaísmo.
y como tal era respetado y aceptado, porque era política del Imperio Romano aceptar las religiones de aquellos pueblos a los cuales habían dominado. Entonces se aceptaba el judaísmo. Ser judío, entonces, hacerse judío antes de ser cristiano, era garantía de que no te fueran a tocar. Era garantía de que vos eras judío, entonces eras respetado porque tenías la protección del imperio. Pero ser cristiano, ser verdaderamente cristiano, no tenía esa protección. No tenía esa protección. Ser cristiano separándose de una religión ya establecida y reconocida no tenía la protección. Por eso los judíos venían con otro Jesús. Un Jesús que era tolerado. Un Jesús tolerable. Pero Jesús, hermanos, no es tolerable para esta sociedad. No es tolerable para esta sociedad. Una sociedad que ama la vida pero no ama al autor de la vida. Que quiere salvación pero no ama al autor de la salvación. Ese Jesús que se predica, ese Jesús que está de acuerdo a la sociedad, ese Jesús que es potable para quien lo escucha, no es el Jesús que predicaba Pablo. ¿Qué Jesús le predica? ¿A qué Jesús usted acepta que le predique? ¿Cuál es ese Jesús? ¿Cuál es ese Jesús? En Hebreos también 12, vamos a buscar Hebreos 12:2. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Empieza este capítulo 12 haciendo referencia al capítulo 11, que es llamado el Panteón de la Fe, en donde se detallan muchos de los héroes de la fe y cómo muchos sufrieron, fueron aserrados, cortados, fueron muertos, fueron asesinados por la fe. Entonces él dice, teniendo tan grandes nubes de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Pues, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hermanos, este es el Jesús que predicaba Pablo. Un Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. No un Jesús supeditado, subordinado a los caprichos de una pseudo fe. No subordinado a que no le voy a dar opciones al no. No subordinado a que Jesús lo tiene que hacer porque según ellos lo prometió. Ese Jesús es un pelele que se predica actualmente, pero no es el Jesús. No es el Jesús que predicaba Pablo. Este Jesús es el Jesús autor y consumador de la fe. Como dice Juan 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ese Jesús predicaba Pablo. No al Jesús acomodaticio, no al Jesús, como decíamos, subordinado a nuestros caprichos. Este Jesús es el autor y consumador de la fe. Fe que alcanzamos por misericordia de Dios. Alcanzamos por misericordia de Dios. No como aquellos que dicen que tenemos que dejar de vivir por misericordia y empezar a vivir por fe, desconociendo absolutamente el contexto bíblico de que a la fe llegamos por la misericordia de Dios, porque Él es su autor. Él es su autor. La fe no es mía, la fe no es suya. La fe no nos pertenece.
Jesús es su autor. La fe no es un pronóstico, no es un pronóstico. La fe es hecha por Jesús, que es su autor, y también es su consumador. La fe solamente, la verdadera fe, tiene sus raíces en el sacrificio de Cristo. Y también, si es necesario, nuestro propio sacrificio. Es la fe en un Jesús que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sin embargo, el Jesús que predicamos hoy es un Jesús que nos llama a acomodarnos a las circunstancias para dejar de sufrir. Nos acomodamos a las circunstancias para estar lo más cómodos posibles. Nos acomodamos a las circunstancias para no ser molestados. Nos acomodamos a las circunstancias para disfrutar de nuestra vida, para disfrutar de las posesiones que le exigimos a Jesús que nos dé. No era ese el Jesús que predicaba Pablo. No era ese el Jesús que predicaba Pablo. Sin embargo, era el Jesús que le iban a predicar a los corintios. Es el Jesús que en muchos púlpitos se predica hoy en día. Pero no era ese Jesús. Era otro Jesús. Era otro Jesús. Por eso cuando me suelen decir, bueno, pero es el mismo Dios, yo digo, no, no es el mismo Dios. Mi Dios, mi Cristo, es el Cristo de la Biblia. No es el Cristo que se acomoda a mis caprichos. No es el barba. No. Cristo es el dueño de toda la vida, porque Él es Dios. Él es Dios. Ese es el Cristo que predicaba Pablo. Cristo que es Dios. Como dice Tito 2:13. Vamos a ver desde el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Jesús es Dios. Nuestro Jesús es Dios. El mismo Dios que se manifestó a Moisés en la zarza. El mismo Dios que le prometió a Abraham un hijo. El mismo Dios que habló con Josué antes de entrar a la tierra, antes de tomar Jericó. El mismo Dios. Él es Dios. Él es Dios. No es ese Jesús diluido, no es ese Jesús aplacado que nos presentan habitualmente, que es obligado a salvarnos porque nosotros nos lo merecemos. Jesús es Dios. Y como Dios es el dueño de nuestras vidas, como Dios es el dueño de todo nuestro ser, como Dios es eterno, como bien dice en el capítulo 8 de Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. ¿Recuerdan la frase de Éxodo 3? Cuando Moisés le pregunta en la zarza a Dios, ¿quién les digo que me envía? Yo soy. Yo soy. Más adelante, ante los cuestionamientos de quienes se hablaban con él, en el versículo 58 Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Y se fue.
antes que Abraham fuese, yo soy. Este Jesús que es la resurrección y la vida, que es el camino, la verdad y la vida. Que aún antes de arrestarlo, cuando les dijo en el capítulo 18, yo soy, todos retrocedieron y cayeron, porque Él es Dios. Ese es el Jesús que predicaba Pablo. Ese es el Jesús que habían recibido los corintios, que supuestamente recibimos nosotros. Pero yo le pregunto, ¿a qué Jesús recibió? ¿A qué Jesús recibimos? ¿Recibimos a este Jesús? ¿O recibimos al Jesús de los regalos? Al Jesús que nos va a proveer de las cosas que necesitamos. ¿Usted está triste?, le preguntaron. Venga a Jesús y va a estar alegre. ¿Usted está pobre? Venga a Jesús y va a estar rico. ¿Usted está enfermo? Venga a Jesús y va a estar sano. Sin embargo, Pablo predicaba a otro Jesús. Venga a Jesús, porque usted es un pecador y Jesús lo va a salvar. ¿Va a haber sanidad? Si Dios quiere. ¿Va a haber prosperidad? Si Dios quiere. Porque Él es el dueño, Él es Dios, Él es la resurrección y la vida, Él es la vid verdadera, y si no estamos sujetos a Él, nosotros estamos fuera de la vida de Dios, fuera de la vida de Dios. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo predicaba a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuando los corintios mismos, en la primera carta a los corintios, empezaron a discutir quién era mejor, quién era mejor predicador, a quién sigo yo. Bueno, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cristo. Pablo los reprende duramente, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No murió Pablo por nosotros, no murió Apolo por nosotros. Cristo murió por nosotros. No murió Calvino por usted, ni murió Arminio por usted, y mucho menos su pastor. No murió por usted. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y la responsabilidad delante de Dios es de cada uno de nosotros. Por eso Pedro dice, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos esa responsabilidad. Y por eso creemos en el sacerdocio de cada uno de los creyentes. Todos tenemos la responsabilidad de ir a la palabra de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de no permitir que otros mediadores se presenten como vicarios de Cristo ante nosotros. Nadie puede ser un vicario de Cristo, porque Cristo tuvo un sufrimiento vicario por nosotros, y Él es el único mediador entre Dios y yo. Él es el único mediador entre Dios y usted. Ese es el Cristo que predicaba Pablo. Sin embargo, a los corintios iban aquellos y le decían, bueno, pero también está Moisés. Y Moisés también es un mediador, porque te dejó la ley, te dejó la circuncisión, te dejó estos preceptos. Y también le decía, yo también soy un mediador entre Dios y vos. ¿Por qué? Porque yo te vengo a traer la ley, te vengo a traer
soy un escriba, soy un fariseo, soy un sacerdote, soy de la tribu de Leví. Entonces soy un mediador entre Dios y vos. Y hermanos, hoy eso está vigente. Hoy eso está vigente. Y hoy mucho pueblo que se amontona conforme a la comezón, su comezón de oír, como dice Pablo, va detrás de estos Jesuses, de estos mediadores entre Dios y ellos. Ignorando tal vez, o a conciencia, pero porque es más fácil que otro piense por mí. Es más fácil que otro ore por mí. Es más fácil que otro haga algo por mí. Siendo que me han predicado un Jesús que me llama a mí a orar. Me llama a mí a formarme como hijo de Dios. Me llama a mí a estudiar las Escrituras. Me llama a mí a hacer lo que tengo que hacer. No a otro. No a otro. A mí me llama. A usted lo llama. Entonces, ¿qué Jesús estamos recibiendo? ¿A qué Jesús estamos escuchando? ¿A qué Jesús nos están predicando? ¿A qué Jesús nos están predicando? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Pero fundamentalmente, ¿en qué Jesús estamos creyendo? ¿En qué Jesús estamos creyendo? Vamos a Hebreos. Volvemos a Hebreos, porque habíamos estado hace un rato. Pero en este caso, capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es que afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que sean ocupados en ellas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, hoy nos presentan a un Cristo que es como Marx, no como Karl Marx, sino como Groucho Marx, que dice, estos son mis principios. Si no les gustan, acá tengo otros. Usted elija. Elija a su Jesús. Arme a su Jesús conforme a sus necesidades. Algunos los arman conforme a Karl Marx también, ¿no? Hay para todos. La teología de la liberación, la opción por el pobre, ha armado un Jesús de y para los pobres que requiere que los ricos sean despojados para que los pobres sean engrandecidos o enriquecidos. Hay Jesuses porque tenemos Jesuses para armar. Un Jesús que usted puede armar a su placer, a su gusto y placer. Sin embargo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambió. Y no puede cambiar, y no va a cambiar, porque Él es Dios. Y Dios no puede ser hoy una cosa y mañana otra. Por una cuestión filosófica y ontológica básica. El ser que es, es. Y si no es algo, entonces porque no es Dios, no es el ser. Si Dios es una cosa y no es otra, entonces no es Dios. Dios es. Pero ahora tenemos Jesuses armables. Bueno, ¿qué quiero? Bueno, está tuneable Jesús. Usted lo puede tunear. Bueno, yo quiero un Jesús, sí, que me hable de pecado, no hay problema, me hable un poquito de pecado, pero también quiero un Jesús que me provea de un BMW. Y también quiero un Jesús que me mantenga sano y delgado. Como decían los Lelutier, las 10.000 formas, recetas mágicas con las doctrinas de un tal Warren Sánchez, personaje inventado. Tenemos Jesuses para armar. ¿Qué Jesús nos están predicando? Jesús es el mismo, hoy, ayer, por los siglos. No nos dejemos llevar por esta doctrina. Lo dice claramente el escritor de Hebreos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Extrañas
para el escritor de Hebreo, pero muy normales y comunes para los cristianos de hoy. Muy normales y comunes. Un Jesús que no es el mismo que hace. No, porque la sociedad cambió. Y como la sociedad cambió, entonces Jesús tiene que cambiar. Ya Jesús no es ese Jesús que venía y nos decía que esto era pecado. No. Ahora no nos dice que estamos en pecado, nos dice que tenemos errores. Porque ahora Jesús no perdona multitud de pecados. Según nuestros cantantes, perdona multitud de errores. Y le digo, es un error cuando guardo la llave del auto en la heladera. Pero no es un error si adultero. No es un error si robo. No es un error si miento. Eso es pecado. Y pues Jesús perdona multitud de pecados. Ese es el Jesús. Jesús no cambió. Jesús no me dice hoy que he cometido un error. Jesús no me dice eso. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero claro, han malinterpretado las palabras de Pablo, como las que se dice, por ejemplo, en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y esto se ha malinterpretado a tal punto que decimos, bueno, me voy a hacer a los heavy metal como heavy metal. Me voy a dejar el pelo largo, me voy a tatuar, me voy a emborrachar y me voy a drogar junto con ellos para traerlos al Evangelio. Me voy a hacer a los pueblos originarios para traerlos al Evangelio y voy a aceptar su cultura. Entonces voy a decir que Dios es un pseudo Dios al que ellos adoran. ¿Para qué? Para que ellos digan, ay, mira, es igual que el nuestro. Y no es igual que el nuestro. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Jesús es este Jesús. No el Jesús que armamos, el Jesús que montamos para presentarlo como si fuera un show. Jesús no es el Jesús que edulcoramos para que a la gente le caiga bien. No, ese no es Jesús. Ese no es Jesús, porque Jesús no ha cambiado. No ha cambiado. Es el mismo que cuando caminaba por las calles de Jerusalén, diciéndole a los escribas y fariseos hipócritas. Hoy, para acomodar el relato a nuestras conveniencias, identificamos a los que queremos cancelar como escribas y fariseos. Les decimos religiosos peyorativamente a aquellos que aceptan la palabra tal cual está. Hermanos, soy religioso. Porque sigo la religión pura y sin mácula de la que habla Santiago. Pero nosotros tenemos un Jesús No, Jesús no es una religión, es una relación. Como si ese juego de palabras dijera realmente algo. Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Jesús que predicaba Pablo. No es el Jesús que estamos acostumbrados a ver hoy, predicado desde los púlpitos. Jesús no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Y no cambia según la cultura. Jesús cambia a la cultura. Un autor, John Stott, escribió Contracultura Cristiana basado en el libro, en el Sermón del Monte. Maravilloso libro si lo puedo conseguir. Que nos habla justamente de eso, de cómo Jesús no se adapta a la cultura.
Jesús va en contra de la cultura. Fue en contra de mi cultura. Fue en contra de mi cultura. Y no fue Jesús que se tuvo que adaptar a mi cultura. Yo tuve que adaptarme a la cultura del Evangelio. Porque Jesús no cambia. Él es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Siempre. Y seguirá siéndolo. Siéndolo, seguirá siéndolo. Romanos 8.1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Ese es Jesús. Si estamos realmente en este Jesús, ya no hay condenación. No es necesario participar de un encuentro, hacer una regresión, o ir a nuestras constelaciones, o ir a nuestro pasado, o a nuestros padres, en las supuestas maldiciones generacionales, para que ser otra vez salvo. No hace falta, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lógicamente, lo dice nuevamente Pablo: los que no andan conforme a la carne. Porque si yo estoy realmente en Cristo Jesús, no ando conforme a la carne, ando conforme al Espíritu. Ando conforme al Espíritu, no ando conforme a la carne. ¿Qué Jesús hemos aceptado? Y mucho hemos aceptado a un Jesús que tolera la carne. Y si tolera la carne, tolera el pecado. Y está del lado del pecado en la dicotomía que Pablo tenía en Romanos 7. El pecado que mora en mí. Y si estoy ahí en ese Jesús que tolera el pecado, entonces ya no es el Jesús que predica Pablo. No es el Jesús que predica Pablo. Es otro Jesús. Otro Jesús. Y hermanos, bueno, no te preocupes. Dios es amor. Él te conoce. Entonces si estás en pecado y no puedes dejar de pecar, bueno, no hay problema. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Cómo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús están santificados por Él. Como dice 1 Corintios, a ver, está ahí nomás, vamos a buscarlo. 1:2. Pablo le habla y le dice a la iglesia de Dios que está en Corintios: santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cristo nos llama a ser santos y ya nos ha santificado y nos ha bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, para que no toleremos el pecado, porque Él no tolera el pecado. No tolera el pecado. Entonces, ¿cuál es el Cristo que nos predica? Este que no tolera el pecado, en el cual ya no hay ninguna condenación, en el cual las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, o ese Cristo que dice, bueno, vamos de a poquito a ir sacándote los pecados. Hoy te sacamos este pecadito, mañana te sacamos el otro, venite al encuentro, al preencuentro y al posencuentro para que te podamos sacar todos los pecados, y en unos años vas a estar libre de pecado. ¿Qué Biblia leyeron? Porque esta no fue. Esta no fue. Porque ninguna condenación. Y este es el Cristo que Pablo predicaba. El Cristo, como dice
1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquel que es nuestro Señor si el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros. Algunos le llamarán Señor sin que sea su Señor. Como bien lo dice Mateo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el Jesús que predicaba Pablo. Este es el Jesús que predicaba Pablo. El Jesús que debemos predicar, el Jesús que debemos aceptar, el Jesús que debemos obedecer. ¿Qué Jesús nos están predicando? ¿Qué Jesús estamos aceptando? Porque, ¿sabe? Hay un Jesús que aparentemente le conviene. Hay un Jesús que lo provee de todas sus necesidades, según le han dicho. Un Jesús que lo va a sanar y que al que usted le va a poder decir no acepto un no por respuesta. Hay un Jesús que se acomoda a las necesidades y a su cultura, de manera que de vez en cuando se puede mirar una película pornográfica para mejorar su matrimonio. Hay un Jesús que se lo permite. Claro, hay un pequeño problema, no es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús que predica Pablo, es otro Jesús. ¿A qué Jesús servimos? Eterno Dios, te agradecemos porque, Señor, anhelamos servirte a ti, Padre, y honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe, aquel que llama a las cosas por su nombre, aquel en el cual no hay condenación. Oh Padre eterno, obra en nosotros, derrámate en nuestros corazones. Necesitamos que sacudas todo, Señor, nuestros basamentos para que podamos comprender, Señor, cuál sea la verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.